mucha gente en el barrio de Alberdi que se topó con una marcha, una movilización nutrida. Había gente de todas las edades, había familiares, amigos, había ex compañeros de la escuela, algunos vecinos también, que conocieron de cerca la historia de Satia, una joven que terminó quitándose la vida días atrás en medio de una profunda depresión, una depresión que fue originada, según decían todos sus familiares, en un abuso realmente increíble. Esta chica, que creció en el barrio de Villa Urquiza, jamás se atrevió a contar, salvo en un momento en donde parece que toda esa historia entró en eclosión, cuando en una clase de educación sexual en una escuela de Villa Urquiza a la que asistía, rompió en llanto, según dicen sus familiares, sus propios compañeros, sin que nadie supiera qué es lo que evidentemente le ocurría. Claro, la historia la conocía la propia Satia. La propia Satia, que después, a través de un cambio, un intento por tratar de cambiar ese dolor que llevaba dentro, se atrevió a contar en Facebook que era víctima del abuso de su padre. Un abuso que comenzó hace unos cuantos años, cuando ella tenía apenas 8 años y se extendió hasta los 14 años de edad. En algún momento del posteo en Facebook, ella dice, ¿les da asco leer las historias de abuso en las redes sociales? Pues peor es vivirlo, y a mí me tocó vivirlo. Lo contó prácticamente sin ningún tipo de vueltas. Después de eso, su madre la llevó al Polo de la Mujer, fue asistida por psicólogos, contó la historia en la justicia, y la justicia, que sigue investigando, pero aparentemente no tiene demasiadas pruebas como para tratar de ir en contra del supuesto abusador. Que dicho sea de paso, también ha ido en la justicia y le ha planteado una restricción a la madre para que su nombre no sea difundido. De todas maneras, este hombre, que aparentemente se desempeña como pastor en Medea, ha sido señalado por la joven que se quitó la vida el pasado 19 de enero. Por eso la movilización de ayer, por eso el dolor de ex compañeros del colegio, por eso el dolor de los familiares, porque dicen que no son escuchados en la justicia y están pidiendo, reclamando que se avance en la investigación. Justicia para esta chica que desesperada se quitó la vida el pasado 19 de enero. ¿Se sorprendió usted cuando se produjo esta decisión tan drástica de Satia el domingo 19? Sí, porque ella había salido el sábado de la noche y mi mamá no estaba de viaje, su hermanito también, porque ella nunca se quedaba sola, siempre había alguien que se quedaba con ella. Y yo tenía que irme a trabajar, y yo le dije, le digo, hija, ¿querés que avise el trabajo que no voy? Y le digo, o voy un poquito más tarde. No, mamá, me dice, estoy bien, me dice. Yo le dije, ¿estás segura? ¿No querés que busque una de las chicas? Y me dice, fíjate si querés, me dice. Entonces me crucé al frente, hay una amiguita de ella que tiene. Y la mamá me dice que estaba dormida la nena, que cuando se despierta le iba a decir que se cruce a tomar mate, porque ella venía siempre una amiga a tomar mate a la tarde. Y le digo, Emilia está durmiendo. Le digo, me dice, quédate tranquila, mamá. Me dice, me voy a dormir un ratito, que ya llega la abuela, me dice. Mi mamá está viniendo de viaje. Y me dio un fuerte abrazo y me dijo, te amo, mamá. Nos vemos a la noche. Y yo salí y me fui. Y llegué al trabajo y le mandé mensaje. Le dije, quédate tranquila, la abuela ya llega. Y me dijo, sí, estoy bien. Y ese fue el último mensaje que tuve de ella, porque al ratito me llamaron que la habían encontrado. En barrio Villa Urquiza, todos hablan del drama vivido por Satia Aldana y su familia. Su mamá, Nancy, está conmovida por la muerte de su hija, quien padecía una depresión que parecía no tener vueltas. La joven, cansada de denunciar, se quitó la vida el pasado 19. La historia comenzó a tener cuerpo hace un tiempo, cuando la propia Satia decidió difundir una terrible carta en Facebook. En ella, la adolescente reconocía que desde los 8 años había sido abusada sexualmente por su padre. El texto no tenía anestesia. Satia preguntaba si daba asco leer su carta
y aclaraba, peor es vivirlo. Su madre lo recuerda así. El día 21 de diciembre del 2019 yo volví a trabajar y cuando llegué me dice, hola mamá, me dice, yo hice algo hoy, me dice. Y yo le miro y le digo, ¿qué hiciste? O sea, pensé que se había lastimado o algo, o le había hecho renegar a mi mamá porque ella cuando yo me iba a trabajar se quedaba con mi mamá. Me dice, conté toda mi historia, me dice todo lo que me pasó, me dice, en mi perfil. Y yo la miré y le dije, ¿vos estás segura? Le digo yo, que mira que con esto se va a enterar todo el mundo por lo que vos por lo que pasaste o estás pasando. Sí, mamá, me dice, es como que siento un alivio, me dice. Pero todos coinciden que la vida de Satia, en medio de los abusos que decía sufrir en su propia casa, fue en la escuela, en la clase de educación sexual, donde ella comenzó a comprender y a soltar esa terrible historia. Yo ese día no quise ver. No quise ver porque, o sea, ella conmigo nunca se animó a contar, o sea, decírmelo a mí lo que pasó. Ella le contó esto que le pasó en la escuela. En horas de clase se quebró en llanto y la llevaron al baño las compañeras y ahí llegó la preceptora y el coordinador de curso. Y estuvieron horas, dice que lloraba y no paraba de llorar. Y bueno, y hasta que ella pudo soltar lo que le pasaba, porque todos le preguntaban que qué le pasaba, si se había peleado con el novio, si yo le había maltratado, si le había pegado, o qué le pasaba. Dice que no paraba de llorar. Y hasta que el coordinador de curso la hizo que afloje, digamos, que se tranquilice, que afloje, y ahí empezó a contar todo. Tras liberar el secreto, Satia reveló la terrible historia a sus más allegados, entre ellos a una vecina y amiga menor de edad, que contó a Crónica 10 ese terrible secreto. Vos eras amiga de Satia, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eran compañeras del colegio o eran vecinas? No, éramos vecinas. ¿Ella te sabía contar de la situación que vivía? Después que le contó a toda su familia, sí me contó. Mi mamá se había enterado antes que yo, pero después, cuando estuvimos solas, me contó cómo era y como que se descaró aún más. Y me decía que, bueno, mientras el hermanito dormía, el papá abusaba de ella y que ella le decía que no, que el papá le decía que era un juego y cosas así como la mayoría de los casos, y que se sentía mal, que él ya le había contado a su mamá y a toda su familia y que bueno, que iba a denunciarlo. Y bueno, y se largó en llanto y me contaba, lo poco que me contó fue eso, de que cuando el hermanito dormía el papá abusaba de ella y a veces como que se despertaba y él salía para que el hermanito no lo vea. Para Nancy, es incomprensible y difícil entender el infierno sufrido por la niña. Mi hija fue abusada desde niña y cuando ella se animó a contarlo, hicimos la denuncia y nadie nos escuchó. O sea, la denuncia quedó todo en la nada, nadie hizo nada. Y bueno, contar esto la llevó a la depresión a ella. Cayó en depresión, estuvo muchísimo tiempo y no pudo soportar el dolor. Y el domingo 19 se quitó la vida. Y Nancy, después de la muerte de su hija, no tiene dudas en la verdad que contaba su hija, a la que la justicia nunca respondió. Sabemos que hay una restricción, insisto con este tema, para hablar de la persona, pero el abusador era padre de Satia. Así es, sí, eso es lo que ella dice, sí. Tenemos entendido que él es pastor de una religión. Sí, no sé si pastor, tipo diácono, así de la iglesia. Sí, es así se cubren ahora. ¿Usted cree que eso es una pantalla? Y sí, porque esta bestia no creo que Dios reciba a esas personas así. Por eso, una marcha multitudinaria ayer entre vecinos, amigos de Satia, familiares y excompañeros pidieron justicia. Ayer, los amigos, los vecinos, las personas que querían a Satia, sus familiares, usted, estuvieron en una marcha reclamando justicia, se movilizaron por las calles del barrio. Imaginamos que para usted y para todas estas personas que ayer se movilizaron, hay una lucha en memoria de Satia. Así es. Sí, queremos que la justicia actúe ahora, tarde, como siempre, porque mi hija ya no está. Pero para que no ocurran más estas cosas, para que ella se pare, o sea, para que se ponga un fin, tienen que cambiar las leyes o algo, porque
Alguien tiene que hacer algo. ¿Cuántas niñas han hecho esto? ¿Cuántas niñas han pasado por esto y siguen pasando? Y nadie hace nada.